Don Ignacio López Tarso, muy buenos días, qué gusto verlo. Soy Pedro Paunero para Corre Cámara. Oiga, platíqueme de este proyecto de Leonardo y la máquina de volar que nos tiene tan entusiasmados a todos. Sí, también a mí. Me entusiasmaron mi hijo, Juan Ignacio, mis nietos, Antonio, el que vive en Nueva York, el baterista, y mi nieta Mariana, que sabe mucho de esto. Me platicaron y es un camino maravilloso, es un camino estupendo, sobre todo en estas circunstancias en que estamos con los teatros cerrados, sí, con la prohibición de salir a la calle, la prohibición de reunirse grupos numerosos, en fin. Viendo todo eso, pensé que era muy buen camino para hacerlo. Y lo vamos a hacer con el sistema de lecturas dramatizadas. Lecturas dramatizadas, sí. No una simple lectura, sino dramatizando sí. o interpretando a los personajes que leemos, sí. interpretando a los personajes sin maquillaje, sin utilería, sin vestuario, sin escenografía, pero interpretando por dentro a los personajes. Así es. Muy de modo que llegándole pues lo más posible a lo que era aquel gran genio de Leonardo da Vinci y haciendo lo más posible por captar lo que pensaba y lo que sentía y cómo lo decía este hombre, ¿verdad? Es muy difícil. Cuénteme cómo llega la obra a usted. ¿Cómo conoce la obra? ¿Cómo llega a usted la obra? Ignacio preguntó por ahí si había una buena obra de dos personajes. Sí. Y entonces Humberto Robles, que es un magnífico dramaturgo mexicano que yo no conocía, él le dio a Juan Ignacio esta obra. Cuando la leí dije, no hombre, es perfecta, es perfecta. Es un gran personaje, los dos son muy buenos personajes. Sí. Es Leonardo da Vinci y su ayudante Francesco. Y este muchacho Francesco es un noble italiano, es hijo de un noble italiano que tiene muchos deseos de aprender y que este gran sabio que era de todo, ¿verdad? Era tan sabio, Leonardo da Vinci, que era pintor magnífico, un escultor extraordinario, sí. un ingeniero, un mecánico, hacía trabajos en aparatos de guerra, de las guerras de entonces, ¿no? Con catapultas, aventando piedras y pensando en el agua hervida y en todas las porquerías que les echaban encima a los enemigos. Sí, desde las murallas, pues ¿no? Todos estos trucos de máquinas de guerra sí. lo hizo también famoso, lo hicieron famoso a Leonardo da Vinci. Y un día propone hacer la máquina de volar. Claro. Un día se le ocurre. Es el anhelo de Leonardo de toda su vida. Sí. Y ahora que están pensando en qué utilizar su tiempo, dice, anoche soñé lo que yo soñé de niño, de un buitre
que volaba muy alto y empezó a volar más bajo y más bajo y más bajo, dando círculos. Se acercó mucho a mi casa, se acercó tanto que se metió por la ventana y yo estaba muy niño en la cuna. Y entonces, dice Leonardo, se me acercó tanto que con su cola me pegó en la cara y me dejó una pluma en la boca, una pluma negra de sus alas. Y ese presagio, sí, que primero él dice, es un presagio de muerte. Ya la muerte me anda rondando. Y se muere muy joven, en realidad. Leonardo da Vinci se muere a los 67 años. Sí, sí, sí. Que caray, si yo tengo ya 95, 67 años es muy poco vivir, caramba. Sí, sí, sí. Así es. Que no había medios para curarse. La medicina estaba en ciernes, la medicina estaba en sus primeros pasos, ¿verdad? Sí. Aunque ya hacían de hace tiempo cirugías importantes y todo eso, sí. De todos modos, la medicina curativa, la medicina familiar, era muy pobre, estaba muy pobre. Oiga, y hablando de eso, ahorita en tiempos de pandemia, usted que hace teatro de vanguardia, luego inicia prácticamente al principio de la televisión, toda esa historia que tiene usted y ahora entra al siglo XXI en tiempos de pandemia con estos medios. ¿Cómo se sienten estos medios del Facebook Live y las redes sociales? A ver, platíqueme. Me parece a mí sumamente interesante. Pues muy bien, le digo que me convencieron mis nietos. Sí. Pero con toda la razón, porque es un camino estupendo. Esto del teatro virtual, el teatro en línea, como le llaman. De modo que vamos a utilizar este medio para contar esta historia que está llena de buenas anécdotas, de cosas graciosas, de cosas simpáticas, de una parte ya de la parte final de la vida de Leonardo da Vinci con su ayudante, con este muchacho Francesco. Vamos a contar esa historia. Tenemos en mente varias cosas más que podemos hacer. Primero podemos repetir esta historia si a la gente le gusta esto de la máquina de volar. Sí. Leonardo y la máquina de volar, podemos hacerla varias veces. Perfecto. Y luego tenemos varias adaptaciones. En septiembre, una adaptación del Quijote. Ajá. Me decía Juan. Una voz más y una guitarra. Ajá, ok. Me decía Juan Ignacio que Macario. Una adaptación a 3 voces y una guitarra. Y hacemos una adaptación del Quijote, de las aventuras de Quijote y Sancho Panza, de las aventuras más graciosas, más simpáticas. Tiene cantidad enorme de dónde contar sobre Don Quijote y Sancho Panza. El de la triste figura. Se va a llamar el de la triste figura. Oh, muy bien. El de la triste figura. Oiga, me comentaba Juan Ignacio, usted nació para ser Macario en el cine. Usted es Macario. También me contaba Juan Ignacio que usted va a hacer Macario en línea también, el ahijado de la muerte. Como segundo proyecto de este mismo proyecto, como segunda parte, haremos una adaptación de Macario. Sí. Tienen 3 voces nada más.
tres voces y la guitarra. El maestro Phillips, que es un concertista de guitarra, es un guitarrista muy apreciado, Sí. él va a estar con nosotros, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Muy buen guitarrista, él nos va a acompañar también en la adaptación de Macario. Vamos a invitar a una actriz muy buena que se llama Gabriela Pérez Negrete, que viene con nosotros varias veces cuando hemos salido a provincia a hacer estas adaptaciones. Viene a hacer con nosotros el Quijote y la adaptación de Macario. Y luego todavía haremos más adelante Macario, la vamos a hacer el día 1 y el 2 de noviembre. Ok, claro, claro. ¿Verdad? Para celebrar o para recordar, más bien, para recordar a nuestros muertos. Así es. Oiga, y platíqueme de la película, platíqueme alguna anécdota de la película y de Roberto Gabaldón. Es un clasicazo del cine mexicano. Usted es una leyenda viviente también, a partir también de Macario, ¿no? Como le digo, es su personaje, ¿no? Sí, bueno, sí, Macario es muy bueno, pero hice con Gabaldón muy buenas películas. Ajá, cuéntenos. Hice El Gallo de Oro. El Gallo de Oro, claro. Es un indígena también. Sí. Un indígena que es el gritón del pueblo ahí y le regalan un gallo a medio morir, lo revive, sí, y se hace millonario con él, porque revive a un gallo que es un gallo que no tiene rival, gana siempre. Y entonces entonces utilizamos este cuento es un cuento de García, Bruno es un Traves. cuento de Rulfo. El Gallo de Oro de Rulfo, claro, sí. Es un cuento de Rulfo que adaptaron al cine. Sí. Gabriel García Márquez, ajá, y Carlos Fuentes. Sí, sí, imagínese, así es. La dirigió Gabaldón, sí, claro. Y Gabaldón, como siempre, hizo una gran dirección. Así es. En El Gallo de Oro está Lucha Villa y está Narciso Busquets y un reparto grande. De modo que haremos también esas adaptaciones del Macario, del Quijote, y luego le dije, esa no se la platiqué, un tercero, cuarto proyecto, que es una obra escrita por un gran literato mexicano, un gran escritor, que es el maestro Quirarte. Vicente Quirarte. De la lengua. Sí. Él escribió una historia sobre el autor, sobre Melville. Ajá, el de Moby autor Dick. De Moby Dick. Sí. La famosa novela de la ballena que le corta la pierna al capitán del barco ballenero. Sí. Y el capitán del barco ballenero, ya sin su pierna, se dedica todo el resto de su vida a perseguir y a buscar a la ballena, esa blanca grande, sí. Una ballena enorme que se llama Moby Dick, sí. Que se llama Moby Dick, y que va tras ella para matarla, para vengarse de la pierna. Así es. Es una historia muy buena de Melville. Herman Melville. Herman Melville. Así es. Muy bien, pues eso es lo que vamos a hacer en este sistema de teatro en línea. Oiga, y usted ve cine en línea. Fíjese que yo encontré La Casta Divina de Julián Pastor, donde usted lleva el personaje protagonista. Ve cine en línea, se encuentra en Filmin Latino, la película que usted protagoniza, La Casta Divina. ¿Acostumbra a ver cine en línea? La Casta Divina, sí. No es una de mis películas favoritas.
Ajá. Pero sí, es interesante. Cuenta una historia magnífica. Sí, La historia es buenísima. Eso de la casta divina es tiene un sello yucateco muy fuerte. así es. Es un grupo de gente millonaria que se hace rica Sí, cuando el algodón, cuando el enequén tiene un gran precio en el mercado mundial. Y entonces ellos siembran eso ahí en Yucatán, ahí se da muy bien sí, y se hicieron millonarios con eso. así es. Por eso le llaman la casta divina, porque tenían unas haciendas maravillosas, Así unos es. palacios, las casas de las haciendas, traían muebles de Europa directamente allá por la Puerto de Progreso, allá adelante de Mérida, el puerto de Progreso. Ahí llegaban los grandes barcos y traían muebles de Europa para estos millonarios y traían los mejores vinos franceses y traían incluso compañías de teatro, de ópera. Sí, Era una casta realmente de gente muy, muy rica que sí, supo darse la gran vida. así es. Pero de pronto eso se acabó. Llegaron los plásticos y llegó toda esta revolución de las Claro, telas. Y entonces el enequén sí, perdió valor. así es. Esa es la historia de un hacendado de estos. Sí, pero con Gabaldón hice películas mejores. ¿Cuál El es su preferida? Meteoro, La ¿Cuál? Rosa La Rosa Blanca, Blanca. Ajá. Rosas de Otoño, La vida inútil de Pito Pérez. Claro, claro. Con Gabaldón hice muy buenas películas. ¿Y cuál es su preferida? ¿Tiene alguna preferida? Me dice que la casta divina no, no tanto. Macario me Sí, sigue gustando. Macario ha sido una película claro, de éxito. por supuesto. Macario pudo viajar por todas partes del mundo. Sí, Cuando empezó a ganar premios, que estuvo nominada como mejor película extranjera al Oscar. en Hollywood Sí, para el premio de Oscar, así la es. mejor película extranjera. Estuvo compitiendo Macario en 1960, que fue el primer año que admitieron películas extranjeras en Mire, la competencia del Oscar. sí, sí, Y así es. entonces fue una película que me llevó por todas partes del mundo. Nadie iba, me decía el productor, oye, Ignacio, hay una invitación magnífica para la película para ir al Festival de Moscú y nadie puede ir, no puede ir Gabriel Figueroa, no puede ir Gabaldón, de El Pina Pellicer, pues no, ella no puede ir, y en fin, quiere decir, claro, yo voy. Yo siempre decía, sí, yo voy, y me daban 2 boletos, me llevaba yo a mi mujer, a Clara, y entonces viajamos por todas partes del mundo. Fuimos a Israel, a India, a Irlanda, fuimos por todas partes con la película Macario. Oiga, Que ¿y usted cargaba llevaba la película, la lata, la llevaba, la cinta? sí, así es. Ah, sí, Entonces mire, llevaba bajo el brazo. Yo mire, la llevaba con mi sí, equipaje, sí, un bultote de rollos de película de Macario. Mirena. Sí, muy bien. Oiga, pues me gustaría que Juan Ignacio también me comentara qué siente participar con usted en línea estas nuevas tecnologías. Claro, A, en a- a- juntos. a ver, Vamos ¿dónde? a Perfecto, ¿por hacer dónde estás, Juan Ignacio? mucho en la organización del principio para iniciar
lo que iniciamos pasado mañana, o Sí. mañana es. Es mañana, Hoy ¿sí? día, Hoy es martes, ¿no? martes. No, hoy es El miércoles, jueves. si no me equivoco. Hoy es miércoles. Sí, sí. Ahí está el periódico. Mañana entonces, Hoy es miércoles. miércoles 19. Mañana Ah, jueves pues, 20. Así es, mañana mismo. Miércoles 19, la exhibición de esto De de Leonardo. máquina de volar Sí. y el gran genio de Leonardo da Vinci. Lo haremos, lo estrenamos mañana por estos medios. Sí. Jueves 20. Se van a ver, ¿cómo se llama? Boletópolis. Boletópolis. Boletópolis, sí, por Para Boletópolis. llegar a eso se marca boletopolis.com. Ok. Y ahí Sí. ya te dicen lo que tienes que hacer para pagar tu boleto, que es muy barato, cuesta 120 pesos un Ok. boleto Sí, que no es personal. claro. Si lo puedes comprar y pones a toda tu familia Exacto. a A ver Claro. el espectáculo. Sí, En la tele. ¿Eh? Se puede ver en la tele. Se puede ver en la televisión. claro, se puede conectar, así es. Oiga, cuénteme cómo es un día de Ignacio López Tarso en estos tiempos de pandemia. ¿Qué hace usted? ¿Lee? Cuénteme. Paciencia. ¿Sí? Mi vida en estos tiempos de pandemia ha sido paciencia. Poner en práctica la disciplina que he aprendido a lo largo de mi vida, Sí. tanto en el colegio internado, donde estuve varios años, como en el ejército. Cuando hice mi servicio militar estábamos en guerra y entonces tuve que estar un año metido en un cuartel con la vida del ejército, con la disciplina del ejército, con el sistema de vida del ejército, y así estuve un año. De modo que eso me ha servido para mi vida personal. Claro, sí. Después he puesto en práctica lo que aprendí entonces de disciplina, de paciencia, Sí. de orden, de no cometer excesos, de no excederte en nada, vigilar tu salud, vigilar a tu familia, Sí. estar a gusto, estar tranquilo, lo más en paz posible, lo más en paz por dentro sobre todo. Claro, claro. ¿No? De manera que la he pasado bien porque aquí tengo a mis hijos muy cerca, tengo a mis nietos, tengo ya algunos bisnietos Mire, que sí. también están cerca de mí, tengo muchos nietos cercanos y los 3 hijos, mi hijo Juan Ignacio, mi hija Gabriela y mi hija Susana, y ahora ella está afuera y viene cada 8, 15 días a visitarnos. Okay, Sí. sí. Oiga, De modo que le he pasado bien, sí, muy a bien, pesar de claro, esta terrible restricción así es. de no salir de casa, Sí, de no juntarte con otros grupos, sí, de sí. no de conservar la distancia, del lavado de las manos, de todo eso. He sido lo más puntual, lo más obediente posible y he cumplido con todo de la mejor manera. Oiga, su página yo veo que va aumentando día a día. Tenía como 20,000 amigos y de pronto tiene ya 30,000. Maravilloso eso. Fíjate, yo empecé diciendo, no, pero eso no, pues ¿cómo voy yo a poner ahí que mi nombre y mi...
para tener amigos. Yo no soy muy amiguero. Sí, No, pero es una buena amistad que te conviene porque es sí, gente que sigue, que te sigue, que sabe lo que estás haciendo, que puede acudir a tus espectáculos, sí, que te puede ayudar en la promoción de tus espectáculos. Sí, es útil, utilísimo. Y sí, efectivamente, en poco tiempo ha crecido mucho. así Ya es. andamos en 30 y algo de mil, Sí, sí, 30 y algo de miles amigos en Facebook, en esa maravilla de aparatito así, a mí me maravilla realmente lo que puede caber en ese aparatito tan pequeño sí, que cabe en una bolsa. así es. Y ahí está toda la música, toda la literatura, ahí está todo lo que sabe el ser humano. Si puedes, si sabes preguntarle al aparato, Sí, te contesta cualquier pregunta. así es. ¿Cuándo nació Leonardo da Vinci? ¿Cuándo murió? ¿Qué cosas hizo importantes en su vida? Así le puedes preguntar de ese y de cualquier personaje. No, el aparato sabe mucho y Sí, te sí. puede ser muy útil en tu vida. Pues Si lo sabes imagínese, estamos platicando gracias a eso, ¿no? Estamos charlando en este momento gracias a las redes sociales. gracias al celular, sí. Sí, Y le así es. puedes sacar provecho si lo sabes manejar, si le sabes preguntar, Sí, si lo sabes utilizar. El aparatito te da un resultado extraordinario, así es. extraordinario. Pues no, te decía yo de mis películas. Sí, Las que cuénteme. más me gustan son las dirigidas por Gabaldón y Ok, por Ismael Rodríguez. ok, Con claro. Ismael Rodríguez hice una película que me gusta mucho, que se llama El hombre de papel. Ah, claro, El sí, hombre de papel es la historia de un pobre tipo de estos, de lo más miserable que hay en la escala social, lo más pobre, lo más apartado, una gente que junta papeles que van tirando la gente en las calles, junta papeles para luego vender un montón de papeles que trae cargando. sí, Es muy poco, es un pequeño negocio, pues a eso se dedicaba. Pero no solamente eso, no solamente es un pobre ropavejero y un pobre eh, piscador de papeles, sino que además es mudo, sí, no habla. Entonces tuve que informarme, tuve que ir a escuelas de sordomudos, de mudos, para ver cómo se expresan. Aprendí algunas cosas, no todo, pero sí. aprendí algunas cosas que me enseñaron ellos. Luego tuve que vivir unos días en un basurero Ah, que mire, estaba ya saliendo para adelante ¿cómo se llama? De Ciudad Satélite, sí, adelante de Ciudad Satélite, había una montaña ahí gigantesca a unos kilómetros a distancia de la carretera central, una montaña enorme por donde suben los camiones, sí, ahí sobre la basura que está acumulada en sí, esa gran montaña, allí hay una carretera por donde suben los camiones a dejar su basura hasta más arriba. Y los que viven ahí junto son todos los que viven de la basura. Y ahí están los niños esperando que lleguen los camiones para ir a buscar entre lo que tiran ahí los camiones, lo útil. A veces se encuentran fruta, a veces se encuentran cosas importantes, han encontrado joyas, sí, han encontrado cosas valiosas.
lo saben hacer. Y bueno, y ellos van juntando todos los vidrios de diferente color. Los blancos, los verdes, los grises, los estos, todos los vidrios de tal color. Todas las latas blancas, las latas negras, las latas rojas, las latas chicas, las latas medianas, las latas grandes, y van apartando todo. Sí. Hacen un gran negocio ahí, luego venden todo eso. Y es una ciudad muy importante. Oiga, Ahí ¿y usted está pasó tiempo ahí? ¿Usted pasó algún tiempo con ellos? Viví ahí. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo vivió ahí? Con ellos, sí. Yo me iba desde muy temprano al amanecer, ya estaba yo ahí con ellos. Ah, mire, ajá. Yo les regalaba a veces, les llevaba tequila, les encantaba, se emborrachaban conmigo y nos tomábamos unas botellotas de tequila. Ahí todos los de la basura se juntaban los niños a platicar conmigo, las señoras, unas casitas muy bonitas en derredor de esa podredumbre de la basura, que el viento se llevaba el mal olor. Por cierto, no olía feo ahí las casitas, y las casitas rodeando eso, y casitas muy chiquitas, pero muy bien adornadas, con macetas, con enredaderas, con flores, con plantas, muchas flores en derredor de aquella podredumbre. Y ahí estuve aprendiendo con ellos, de manera que fue una película que me enseñó mucho, me divertí mucho haciéndola. E Ismael Rodríguez es un hombre de lo más divertido, era. Sí. Se murió joven, qué desgracia. También Gabaldón, sí. se murió joven. Gabriel Figueroa se murió joven. Yo no sé por qué no se cuidan. ¿Por qué no se cuidan estas gentes, caramba? Se murieron jóvenes ya todos. Hay películas como Macario que yo las veo y no hay uno solo vivo. Mire. De todos los que participamos en la película. Es una desgracia eso. Sí. Todos más jóvenes que yo. ¿Y por qué yo sí he podido vivir hasta los 95 años? Y espero vivir más. Claro. No sé para qué voy a presumir, ¿verdad? Voy a vivir lo más que se pueda, pero no sé cuándo. La muerte puede llegar en un momento a otro. Claro. Eso no lo puede uno prever. Así es. Pero me cuido lo más posible. Me cuido más lo posible. Trabajo. Hago un poco de ejercicio. Sí. Ahora cada vez menos. Me cuesta ya trabajo hacer las pesas. Me cuesta trabajo la bicicleta. Me cuesta trabajo la escaladora. Pero tengo todo eso para poder hacer ejercicio aquí en mi propia casa. De modo que les aconsejo que se cuiden. Sí, claro que sí. La vida es hermosa de todos modos, hay que vivirla. Así es. Y es hermoso vivir. Y vivimos en una ciudad extraordinaria, una ciudad privilegiada, con un clima extraordinariamente hermoso. Sí. Pocos días de calor, pocos días de frío, mucho sol, a veces aire pesado, aire contaminado, pero todo eso se puede solucionar cuando las autoridades ponen de su parte. Claro. De manera que cuídense todos, hay que cuidarnos durante esta época, sobre todo hasta que termine esta pandemia, que ojalá termine pronto. Así es. Ya somos muchos menos
Bueno, imagínense, en toda la pandemia han muerto 58,000 personas. Sí, así es. Hay 79,000, 80,000 personas desaparecidas de años, desaparecidas, que las buscan, que ponen, se busca, se recompensa con tanto al que dé noticias de esta persona. Es así, y asado, tiene tal edad, se perdió por tal rumbo y no sé cuánto, damos una recompensa. De esos perdidos, hay 80,000 que no se sabe nada, que todo el mundo los da ya por muertos porque han pasado meses y no aparecen. Sí. La pandemia se ha llevado a 50 y tantos mil, 54,000 o 55,000 personas muertas. Así es. Lo lamento muchísimo. Lo lamento muchísimo, de verdad. Oiga, ¿y usted tenía algunos proyectos que tuvieron que ser aplazados por la pandemia? ¿Ya tenía proyectos? ¿Cómo? ¿Usted tenía proyectos que tuvieron que ser aplazados por la pandemia? Claro, yo estaba haciendo una obra muy hermosa con Juan Ignacio en el Teatro Sí. San Jerónimo, tuvimos que cerrar, pero era una obra muy bella que se llama Una vida en el teatro. Sí. Es una obra que parece hecha para nosotros, Claro. porque sí. habla de dos actores, uno joven, uno viejo, Mire, y los sí. dos están en el camerino del teatro. Eso nunca, no hay ninguna obra en la literatura que yo conozca que narre lo que platican los actores en los camerinos. Esta sí, esta toda se desarrolla en un camerino, que es el lugar donde los actores se maquillan, se cambian de ropa, esperan la entrada, esperan a que les toque su entrada en escena, en fin, y ahí se desvisten, se ponen su ropa y se van en la noche y al día siguiente vuelven a llegar al camerino a prepararse para la función, sobre todo prepararse mentalmente, prepararse emotivamente para su próxima función. Hacíamos una obra muy bella, Juan Ignacio y yo, 2 personajes nada más, y en el camerino, parte en el camerino, parte en el escenario. Hablábamos en el camerino, íbamos al escenario. Hicimos parte de Shakespeare, hicimos La vida es sueño, en fin, de Shakespeare hicimos 3 obras de Shakespeare. Hicimos La Tempestad, El Rey Lear, y sí. no me acuerdo cuál otra. 3 obras de Shakespeare. De manera que Hamlet, claro, de Hamlet. Hacíamos también un par de monólogos, uno de Hamlet y otro del tío, del asesino, el malvado tío que mata al padre de Hamlet. Sí, ese lo hacía yo. Bueno, pues era una obra muy bella que tuvimos que suspender, tuvimos que acabar, cerrar el teatro y ahora esperar a que se pueda volver a abrir y reanudar otra vez la temporada. Así Yo es. quiero volver al teatro con eso, pero ya tengo proyectos para más adelante. Incluso esta obra que hacemos ahora por el camino virtual, Sí. por este camino que le estamos haciendo ahora a Leonardo y la máquina para volar. Sí. Eso puede ser una obra de teatro en un teatro y puede ser un gran éxito. Claro. Son todos personajes extraordinarios y la obra es muy bonita, muy interesante. Tiene un lenguaje
muy cuidado de Humberto Robles. Me parece una obra realmente recomendable. Yo la pondría en escena un poco más adelante, si es posible. Perfecto. Ojalá. Esperamos que así sea, así es. Pues, don Ignacio, me ha dado muchísimo gusto, de verdad. Mañana volvemos a anunciar, mañana a las 7 de la tarde, Leonardo y la máquina de volar de Humberto Robles en Teatro en Línea. Así es. Véanla, se van a divertir. Es una obra interesante, graciosa. Es una obra que recuerda esas épocas maravillosas del renacentismo, ¿no? Sí. Obras del Renacimiento, que fue maravilloso el Renacimiento. Así es. Cuánto genio surgió, como Leonardo, así en Italia, como en Inglaterra, como en Francia, como en todas partes del mundo, en España. En España esa época es maravillosa también. De manera que es una época prodigiosa, el Renacimiento, Sí. esa época de la Edad Media, luego el Renacimiento y luego la época moderna. Así es. En nuestra época moderna podemos sacarle mucho provecho a muchas historias de entonces. ¿Qué cree usted? ¿Cómo se imagina que Leonardo se sentiría en estos momentos? ¿Cómo se sentiría Leonardo? ¿Se imagina usted en estos momentos con esta tecnología, ya que él fue un precursor de todo esto? ¿Cómo se lo imagina Leonardo? ¿Estaría bien con internet? Sí, bueno, pues hay que poner en juego mucho la imaginación para eso. Sí. ¿Qué haría Leonardo Vinci ahora aquí en mi casa, verdad? Ahí sentado frente a mí, ¿qué haría Leonardo da Vinci? ¿Qué estás haciendo aquí? Así es. Está difícil poner en juego la imaginación para saber lo que haría Leonardo da Vinci. Pero bueno, él tenía un ingenio creativo maravilloso. Sí, sí. Sacaba de todo provecho. Inventó los tenedores, inventó las servilletas, inventó un montón de artículos para la casa, inventó las plumas para escribir, inventó 20,000 cosas y en la pintura fue extraordinario. Esa Gioconda, la Mona Lisa, esa pintura maravillosa de esa mujer sonriendo de una manera enigmática, así es. Maravillosa. El cuadro más famoso del mundo. Sí, es una de las pinturas que más gente ha visto. Así es. Todavía está en exposición en el Louvre. Sí. Y es la que más gusta gente. Allí está el mayor número de espectadores siempre, frente a la Gioconda, a la Mona Lisa. Sí, preciosa pintura. Oiga, don Ignacio, sí. Pintura es maravillosa. Oiga, sí. Oiga, pues de verdad que estoy encantado y yo veo su página diario, le dejo por ahí algunos comentarios, me encanta verlo en sus videos. Muchas gracias. Y me fascina también que cada día está ganando más y más amigos, de verdad. Sí,
A través de eso nos comunicaremos, ¿cómo no?